Vamos a avanzar, hablamos de economía ahora. Hablemos del precio del dólar, al igual que lo está hablando casi todo el mundo a esta hora. Luis Custodio. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenas noches. Sí, la debilidad del dólar frente al peso está en boca de todos, ¿no? Se ha colado ya, sin dudas, en el ámbito electoral, porque está sobre la mesa en cada debate político de cara a las elecciones, pero también en la acción de las gremiales. Hace un ratito escuchábamos a los representantes de la Federación Rural a propósito de este tema. Hay otras corporaciones que también se están moviendo porque evidentemente presentan sus legítimas demandas ante lo que consideran que es perjudicial. Pero también hay otra dimensión, indudablemente, de aquellos que tienen o ingresos en dólares o compromisos en dólares, a quienes también les interesa saber qué pasa con la moneda. Vamos a ver primero el estado de situación en la primera placa. Repasemos unos datos nada más. Tomamos siempre como referencia el mercado interbancario y sus cotizaciones en el Banco Central del Uruguay. No incorporé en estos cálculos el cierre de hoy en el mercado cambiario. Justo hoy me vino a subir, subió 0.12%. Ya tenía el trabajo de gráficas avanzado. Un cambio que a los efectos del trabajo de todos modos es residual. En lo que va de 2023, como tenemos allí, un poquito más de 4%. Esto es comparación punta a punta. Ajá. Es 2024. 2024, debí decir ahí. Ahí va. Punta a punta. Es el último día de 2023 con el último día de lo que va de 2024. Bien, Esa es la comparación, ¿verdad? 2024 debería ser ahí, 4%. En lo que va de marzo, en el entorno también del 4%, después que en enero y febrero estuvo prácticamente estable. Todo lo que tenemos ahora de baja es correspondiente a marzo. Por debajo de los 39 pesos desde hace ya 16 jornadas en el mercado de cambios, 17 con la de hoy. Y una brecha, es otro dato que quería incorporar allí, que vamos a poder tener un elemento más en un ratito, una brecha en el tipo de cambio real del 15%. Acá aparece el tan mentado atraso cambiario, ¿verdad? Y esta es la brecha que asume el Banco Central que existe entre el tipo de cambio real efectivo y el tipo de cambio real basado en fundamentos. Esto ya es bastante más complejo si lo vamos a explicar, pero tomémoslo como una referencia. El banco entiende que está 15% atrasado el tipo de cambio. Vamos a ver ahora la evolución del dólar en los últimos meses frente al peso uruguayo. Elegimos iniciar esta gráfica que ven acá en agosto, porque precisamente el primer día de ese mes fue el que tuvo una cotización menor a la actual. 8 meses hace que no teníamos una cotización tan baja como a la que alcanzamos en el día de ayer. Hoy subió un poquito, como decíamos. Allí se observa en octubre, noviembre del año pasado una leve recuperación para estar en los 40 pesos por dólar. Fíjense ustedes dónde pega en ese techo. Bajó de los 40 en noviembre de 2022 y salvo alguna jornada aislada no volvió más allí. Diciembre es a la baja, enero, febrero cierta estabilidad y ahora de nuevo a la baja. Esto es una evolución día a día. Veamos ahora en la siguiente placa una evolución mensual, tomando promedios de la evolución del tipo de cambio. El inicio de la gráfica lo ubicamos en enero 2022. Allí hubo cuestiones vinculadas con el efecto de la pandemia que tenían al dólar en su valor más alto en los últimos tiempos. En aquel momento, 43, 44 pesos por dólar llegó a valer. Arranque del año 2022. Ese año cae más de 10% la cotización. Las cifras que ven allí es lo correspondiente a cada año. El año pasado 2.6%. Si fuéramos un poco más atrás, hoy el dólar vale 1 peso con 65 centésimos menos que cuando se inició la actual administración de gobierno. Comparación de vuelta punta a punta, 28 de enero 2020 con la última fecha que tomé, que fue la jornada de ayer. Estos son los números que tenemos para compartir. Ahora una pregunta que podríamos hacernos es si esto está en línea con lo que ocurre alrededor nuestro. ¿Estamos desfasados en el tipo de cambio? Bueno, acá tenemos el reclamo de los exportadores que venden en dólares y tienen costos en pesos. Veamos qué dicen los datos. Algunas referencias que planteé acá. La primera de ellas es Brasil. Históricamente nuestros mercados evolucionan en forma similar. Bajó fuerte en los 2 años anteriores, fíjense ustedes, el dólar en Brasil, más o menos, bajó el nuestro, bajó el de ellos. Pero este año el dólar sube en el país vecino, contrariamente a lo que ocurre acá. O sea, nos desacoplamos de Brasil, que si ustedes vieran las gráficas del tipo de cambio, casi que evolucionan históricamente en un mismo sentido. Otra referencia es el índice dólar, que es el dólar comparado con una canasta de 6 monedas relevantes del mundo,
Cayó el año pasado, había subido 2022, cayó el año pasado, pero ahora también sube. Tampoco estamos alineados con eso. Esto nos hace pensar que más allá de las tendencias globales, que como vemos no son las mismas que tenemos acá, hay algunos asuntos locales, internos de nuestro país, que nos llevan a posicionarnos distintos. En Brasil, Luis, Sí. que capaz que es sabido, sí, por ti, pero por el público en general, es muy fuerte la moneda real. Todo se cotiza en real. Sí. Vas a comprar un auto es en reales. Sí, sí, que no es el una caso de economía Uruguay. bimonetaria como Exactamente, la no es el caso de Uruguay, que todo es en dólares, ¿no? Pero así todo, insisto en que tenemos una evolución del dólar que acompaña muchísimo la nuestra a la de Brasil. Y no es el caso este año, por eso lo destacaba. Veamos ahora algún elemento más en la siguiente placa que creo que vale la pena compartir para avanzar en este tema. Los fundamentos de este comportamiento del dólar en Uruguay. Hay algunos temas que inciden. El ingreso de dólares en la economía, más de lo que se demanda, y lo que abunda generalmente baja su precio, ¿no? Por ejemplo, inversión extranjera directa. Más de 4.000 millones de dólares entraron el año pasado. Estos son datos de Uruguay 21 cerrados a septiembre, falta el último trimestre, pero son muy representativos. Fuerte ingreso de recursos al país. Hubo empresas del exterior comprando firmas locales, en otros casos hubo inversiones desde cero, Greenfield que se llaman, o sea, fundando empresas en el país, pero también es un dato dónde se incorporaron. Esto es interesante. ¿Dónde se incorporaron esas inversiones? Ha habido de todo, pero fue importante en sectores como servicios, en sectores tecnológicos, que son competitivos de por sí. Una condición que otros sectores no tienen, y por lo tanto un dólar más fuerte en esos sectores donde se compite de otra manera, donde están instalados de otra manera, donde la productividad es otra, salen bastante más beneficiados que otros sectores de la economía real que hoy por hoy tienen más dificultades cuando el dólar se mueve, y de vuelta lo vemos con aquellos sectores que han alzado la voz. Se entiende. Otro ingreso de dólares, las exportaciones. Esto, fíjense, 35.000 millones en los últimos 3 años acumulados de dólares, estoy hablando. No hubo tal impacto en el 2023 porque el año pasado cayeron las exportaciones, pero sí en 2022, donde creció un 22%, y en 2021 había crecido 37%. Y ahí encontramos sectores como la soja, la carne, que volcaron muchísimos dólares en plaza, fundamentalmente 2021 y 2022. Una menor demanda desde el Estado, ¿no? Desde las empresas públicas, también menor demanda por deuda, una deuda soberana en dólares que es menor, se ha ido desdolarizando la deuda, y esto es también importante porque a la hora del repago cambia la moneda. Está la cuestión vinculada con el turismo, indudablemente también, son unos 1.700 millones de dólares que ingresaron en 2023, y hay un 7% por encima de los datos de 2022. Ahí puede haber una pequeña incidencia, más allá que el turismo emisivo demandó dólares para los que salieron. Y después hay otras condiciones favorables para el peso que vale la pena destacar. Hay muchos dólares a nivel global, las tasas bajas quitaron incentivo a invertir en esa moneda, muchos dólares en el mercado a nivel global post pandemia, pero acá en lo local, ante un dólar donde hay mucha oferta y que baja el precio, es más interesante invertir en pesos. Fíjense ustedes, Uruguay tiene una buena nota a nivel internacional, las calificadoras de riesgo se lo han ratificado, el riesgo país es muy bajo, hay tasas atractivas en el país, ¿sí? Y el Banco Central, que además no interviene el tipo de cambio. Estos son todos asuntos que sin dudas tienen que ver con el dólar donde está frente al peso uruguayo. Algunos apuntes para el final ya en esta última placa, y cerramos el tema por ahora, aunque habría muchísimo más para decir. Si miramos el tipo de cambio real, que es la comparación de la cotización en cada país, pero teniendo en cuenta la inflación, llevamos 24 meses a la baja en relación con un conjunto de países que se consideran relevantes. Esto es evidentemente que acá están concentrados buena parte de los reclamos de los sectores exportadores, y tienen parte de razón, pero competitividad no es solo tipo de cambio real, hay más componentes, y ahí hay un buen debate instalado también si está bien tomar este indicador como la principal referencia. Pero hay otros aspectos. El resultado fiscal incide, y esto está ligado con el objetivo de bajar la inflación. Hablábamos antes de que el Banco Central tiene la postura de no intervenir. Hubo una sola intervención del Banco Central, fue en agosto del año 2021, y durante todo el periodo no ha participado del mercado, y quienes entienden que debería participar
comprando o vendiendo de acuerdo a lo que sea la conveniencia, como se hizo en otros periodos. Eso puede dar, sí, un comportamiento diferente a la relación del tipo de cambio, pero siempre es a corto plazo, en definitiva. No una cuestión que modifique desde los fundamentos la realidad. El Banco Central ha dado una señal de libre flotación, prioriza su objetivo de bajar la inflación. La inflación más baja aún jugaría también a favor de un tipo de cambio más favorable. Veremos cómo sigue la evolución de los precios minoristas y si en definitiva esta variable, la inflación, que generalmente no consideramos cuando hablamos de competitividad y tipo de cambio, sigue bajando. En concreto, la tendencia de este año, y ahí hago la referencia a expectativas, parece más acentuada la baja del tipo de cambio, sobre todo en marzo, pero de todos modos, las expectativas, según la mediana de los analistas consultados por el Banco Central, indican que se aguarda una cotización del dólar para julio 40,20. Estamos un poquito por arriba de lo que tenemos ahora, ¿no? Y 41,40 para diciembre. En fin, anticipar una cotización tiene mucho de timba, o sea, no tengo los elementos tampoco para aportar en ese sentido. Y ahí yo me planteaba la pregunta de si comprar o vender. Bueno, una sugerencia final, la única que puedo hacer en esto es que a la hora de ahorrar o de asumir compromisos, fíjense en la moneda en que tienen sus ingresos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si ustedes ganan en pesos, y hoy pesos atado a inflación, parece una medida bastante más cercana a mantener las posibilidades sin grandes contratiempos, dejen un poquito de lado el dólar, más allá que históricamente también en nuestra para ahorrar. Conciencia lo tengamos como un refugio, ¿verdad? Eso se entiende para gastar, pero para por ahorrar eso, también. asumir compromisos, claro, que pueden ser de ahorro, pueden ser de endeudamiento también, ¿no? Sin dudas. Así que tomen en cuenta la moneda en la que tienen sus ingresos y por allí vayan. Gracias, Luis. Gracias, Luis.